Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren los ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por tu presencia ante todo, y también te doy gracias por la vida de cada uno de los que están conectados a través de las redes sociales, Padre amado, que acabaron de apartar su tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación. Sabemos que hoy, por cuestiones de la vida, Padre amado, estamos conectados a través de tu Santo Espíritu, congregados a través de tu Santo Espíritu. Por eso te damos gracias, Padre Celestial. También ahora, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este momento, Padre amado, que apartamos para escuchar este mensaje de bendición, todo lo que se le quiere levantar a los que están conectados a través de las redes sociales, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. La palabra del Señor hoy nos cuenta que dice que el apóstol Pablo le había hecho una carta a Timoteo, un siervo de él, un ministro de él, que él dejó en una iglesia para que se conduzca, pues esté al frente de la iglesia. Y dice que en su momento le escribió unos versículos más anteriores, le explicó que en los últimos tiempos se iban a levantar hombres que iban a predicar y hablar según su concupiscencia, según sus pensamientos, hombre avaro, hombres que hablan según su corazón y hablan doctrina de hombre, porque no es doctrina del Señor. Y le cuenta que siga fiel en la doctrina, que es lo que acabamos de leer. Y hoy en día nosotros, que no tenemos la posibilidad de estar congregados en un lugar físico, en la iglesia, podemos buscar al Señor, y hoy Dios quiere mostrarnos cómo lo podemos hacer. Así como el apóstol Pablo le escribió en su momento a Timoteo, hoy el Señor nos quiere mostrar cómo podemos seguir en la presencia del Señor, cómo seguir en la sana doctrina, seguir buscando del Señor, llenarnos del Señor y poder conocer la verdad y conocerlo día a día a Él. Y le dice en el versículo 10, dice: Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le dice que ha seguido esa doctrina, y eso es lo que el Señor quiere que sigamos, la doctrina que nos enseñaron en su momento, la sana doctrina, la palabra. Porque todo tiene que ser conforme a la palabra del Señor. El Evangelio de Jesús lo podemos conocer a través de la Escritura y a través de los siervos que son de parte del Señor, los que nos hablan conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el que habla tiene que hablar conforme a la palabra del Señor, no como anteriormente el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que iba a haber hombres vanagloriosos, ávaros, que hacían del evangelio mercadería. ¿Por qué? Porque vendían el evangelio. Hoy en día lamentablemente vemos que cobran por predicar y muchas cosas más, que no vamos a entrar en ese tema, pero es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy: cómo seguir buscando de su presencia, cómo podemos llenarnos de su presencia para estar firme en estos tiempos que son tan difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lamentablemente estamos en los últimos tiempos, y dice que el amor de muchos se va a enfriar, y dice que eso también corresponde a la iglesia. ¿Por qué? Porque a causa de querer buscar al Señor
y ver a estas personas, a estos hombres que dicen ser siervos de Dios pero no predican otro evangelio, lamentablemente el amor de los que querían seguir a Jesús se enfría y se apartan y vuelven al mundo, siguen siendo tibios lamentablemente, y el Señor no quiere eso. Por eso el Señor hoy nos habla a través de la palabra y dice que sigamos, así como Pablo le dice a Timoteo, que sigan la doctrina, la sana doctrina, eso que nosotros nos enseñaron conforme a la palabra del Señor. También en la conducta y el propósito, que de quién nos enseñó, si nos enseñó el Espíritu Santo o algún siervo del Señor que es un ejemplo a seguir, a alguien que está puesto por Dios. ¿Por qué? Porque dice que siga la conducta y el propósito, la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir, ese ejemplo. Si es un siervo de Dios, tenemos que seguir los pasos de ese hombre de Dios. ¿Por qué? Porque por algo el Señor lo constituyó como siervo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nos sujetemos a los pastores, sí, gloria a Dios por ello, pero también dice que tenemos que ver su actitud y su fe si va conforme a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día escuchamos esa doctrina de hombre también, que es, vos no te sujetas a mí y yo no te puedo tener en la iglesia, y no es así. Nosotros tenemos que buscar a los que son siervos del Señor, a los que nos van a llevar al camino de salvación primeramente, y es lo que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, un siervo de él, un discípulo de él, que lo dejó en la iglesia. Y así el Señor nos quiere mostrar hoy que tenemos que seguir esa conducta de los grandes siervos, así como fue el apóstol Pablo. Él siguió la conducta de lo que se le reveló a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros no tenemos una imagen, si podemos decirlo, alguien que esté bien delante del Señor, alguien conocido, pero tenemos la palabra del Señor que nos da testimonio de ello. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo que escudriñemos las Escrituras si en ella encontramos vida eterna, y ella dan testimonio de Él. También el Señor nos dice que lamentablemente su pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que pasa, porque lamentablemente las personas no leen, no quieren esforzarse, no quieren tener un tiempo de oración, de lectura en la presencia del Señor. Siguen lo que el hombre le dice, de estos hombres que se levantan en los últimos tiempos, que hablan otra doctrina, otra enseñanza, que es lo que el apóstol Pablo también nos dice en su momento, que si él o un ángel o alguien viene a hablar del evangelio diferente y no va conforme a la palabra del Señor, es un anatema, un maldito, que está torciendo la palabra del Señor para su conveniencia. Y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos nosotros, que pequemos en ignorancia, si se puede decir. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que sigamos la conducta, el propósito, que es conocerlo al Señor, predicar el evangelio y poder ser salvos nosotros y todos los que nos rodean, nuestra familia. Y tal vez tú estás sirviendo al Señor, estás comenzando a servir al Señor. Llénate del Señor para que puedan ser salvos tú y tu congregación, tu ministerio. Seguimos leyendo, le dice longanimidad, que eso quiere decir que es perseverar, tener constancia de ánimo frente a los obstáculos. Eso es lo que el Señor quiere también que nosotros tengamos, la longanimidad, que es eso. Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir a pesar de las pruebas, a pesar de estos tiempos tan difíciles que lamentablemente, vuelvo a repetirlo, muchas personas quieren seguir al Señor, pero al ver a esos hombres que usan el nombre del Señor para llenarse los bolsillos o para su conveniencia, se apartan del Señor. Y nosotros tenemos que tener eso, longanimidad, que es perseverar, buscar al Señor, poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros lo buscamos a Él, buscamos su palabra, nos llenamos de fe, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Nosotros no podemos tener fe, no podemos aumentar la fe si no buscamos al Señor, si no leemos la Escritura, que es lo que el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque eso es lo que da testimonio de Él, eso es lo que nos guía hacia Él, hacia la vida eterna, hacia la salvación. Seguimos leyendo, dice que persevere en el amor y en la paciencia. Eso también nosotros tenemos que perseverar, así como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron los 12 apóstoles y como lo hizo Jesucristo, que a pesar de que no creían que era hijo de Dios, a pesar de que pasó muchas cosas, Él seguía en el amor y tenía paciencia para con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hombres pecadores. Él mismo lo dijo. Después que pasó todo en la cruz, Él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy en día lamentablemente vemos a personas que nos critican, que nos juzgan, y lamentablemente están ciegos espirituales y piensan que están peleando con nosotros, pero no están peleando con nosotros sino con Dios, porque Dios nos puso para que los corrijamos, para que los instruyamos en el camino del Señor, para que puedan ser salvos ellos y su familia. Y eso es lo que le decía, que persistan en el amor y en la paciencia, así como lo fue Él. ¿Por qué? Porque le dice en el versículo 11, le dice:
persecuciones, padecimientos como la que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en su ministerio sufrió mucho, fue perseguido por la misma iglesia, lamentablemente, los judíos que decían servir a Dios, pero perseguían al hombre. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día, lamentablemente. Las personas creen que están peleando con nosotros, pero están peleando con Dios. Y dice que sufrió mucho, pero el Señor le libró de todo. Tal vez usted o alguien está viendo que está sufriendo por causa del Señor. Usted tiene que perseverar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todo ella le va a librar el Señor. Tenemos que confiar en el Señor, aferrarnos al Señor, y dice que el enemigo va a huir de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, aprender a confiar en el Señor, aprender a guardarnos para el Señor, porque tal vez puede venir el Señor hoy a nuestra vida y estamos firmes en el Señor y gloria a Dios nos vamos con Él, pero si estamos tibios, estamos un pie en el mundo, un pie en las cosas del Señor, no vamos a ser salvos, lamentablemente. Y eso es lo que el Señor no quiere que pase, sino que nosotros lo busquemos a Él para que podamos ser salvos. Seguimos leyendo en el versículo 12, dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Tal vez usted que está escuchando este mensaje quiere hacer las cosas bien, quiere seguir todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que Jesucristo nos enseñó en la Escritura, pero lamentablemente está siendo perseguido por su propia familia, por su vecino, en su trabajo, no lo sé. Pero el Señor dice, el apóstol Pablo, dice que nosotros lo que queremos hacer la voluntad del Padre, vamos a pasar eso, lamentablemente vamos a padecer eso. Pero Jesús también nos dijo en la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que sí vamos a tener dificultades, sí van a haber tormentas, sí van a haber pruebas, sí van a haber esos días malos, lamentablemente, pero si estamos llenos del Señor vamos a poder afrontarlo. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, nos quiere enseñar hoy para que podamos seguir firmes en el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en tu milagro que tú estás esperando, en lo que tú estás pidiéndole al Señor. Si tú sigues firme, aferrado al Señor, el Señor te va a entregar. ¿Por qué? Porque estamos en el Evangelio y tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es para valientes, y no esos valientes que salen y pelean en lo carnal o con la boca, sino en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Evangelio, lamentablemente, así como pasó Jesús, los apóstoles y los siervos del Señor que son humillados públicamente, el Señor los exalta en su debido momento. ¿Por qué? Porque en su momento dice que David fue llamado por Dios, fue ungido, pero llegado su momento dice que todos se burlaban de él, pero después Dios lo respaldó y él derribó al gigante, y aún había un ejército que le tenía miedo a un hombre, a un solo hombre, y David sabía que Dios lo había llamado. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros comprendamos a qué Dios estamos sirviendo, y tenemos que saber también que Dios está con nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice que a Timoteo le decía que siga confiando en lo que él aprendió del Señor, ¿no? De quien me instruyó, que era el apóstol Pablo. Tal vez usted tiene algún siervo del Señor o no, tal vez aprendió el Evangelio, comprendió el Evangelio leyendo la palabra del Señor, teniendo intimidad con el Señor, y tiene que persistir, tiene que seguir aferrado a esa promesa de lo que dice la palabra del Señor, que si nosotros perseveramos hasta el fin vamos a ser salvos primeramente, y que también tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque esto es una guerra, lamentablemente estamos en guerra espiritual y la victoria ya está ganada, pero hay batallas que se libran día a día. Ahora mismo se está librando una batalla para que escuchemos el mensaje, para que usted pueda comprender lo que el Señor le quiere decir, o tal vez está librándose batalla para que usted pueda recibir su bendición. Pero le decía al apóstol Pablo, le dice que persista en la doctrina. Dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te hacen sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que siga leyendo la palabra así como lo hacía de niño. Tal vez usted está escuchando esta palabra
y no sabía más qué hacer, cómo buscar al Señor en estos tiempos. No sabía cómo hacer para buscar al Señor en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tal vez quería mirar una prédica, quería escuchar algo del Señor, pero vio que lamentablemente son hombres según su concupiscencia, enseñan cosas que no son de Dios. Y el Señor mismo nos muestra que a través de la Escritura, así como le enseñó a Timoteo, que siga persistiendo, que siga leyendo, que siga buscando al Señor en la intimidad. ¿Por qué? Porque le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso quiere decir toda, no simplemente el Antiguo o el Nuevo. Toda la Escritura nos sirve para nosotros, nuestro alimento espiritual. Ese es nuestro alimento espiritual. ¿Por qué? Porque nos cuenta la palabra del Señor que en su momento dice que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo al desierto a ser tentado por Satanás. Y dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la espada, que es en lo espiritual la palabra del Señor, y pudo contender, pudo pelear con el enemigo. Y eso lamentablemente pasa hoy en día, que muchas personas están llenos del Espíritu Santo, pero al estar llenos se confían y no siguen leyendo, no se siguen llenando del Señor. Y lamentablemente cuando vienen los ataques del enemigo, están las derrotas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se confiaron en ellos mismos, y nosotros simplemente sin Dios no podemos hacer nada. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que siga persistiendo en la sana doctrina, en la palabra del Señor, que es la que aprendió desde niño. ¿Por qué? Porque dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque llegado su momento, tal vez usted está buscando al Señor, está queriendo seguir al Señor, y el Señor no sabe más cómo hacer. Simplemente usted tiene una Biblia, tiene que seguir leyendo, que el Señor le va a mostrar muchas cosas, se le va a revelar seguramente. Y también tiene que seguir orando, tiene que hacer la vida del cristiano, que es un estilo de vida todos los días, no simplemente en la iglesia, no solo en la congregación, es la 24 horas al día, los 365 días al año. Le dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque cuando todo esto acontezca, todo esto pase, esto de la cuarentena o lo que esté pasando en su vida, el Señor le va a llamar para que usted pueda servirle a la obra, porque dice que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted busca al Señor como corresponde, si usted lee la palabra del Señor, si usted persiste en la doctrina que le enseñaron en su momento, si usted sigue siendo guiado por el Espíritu Santo, el Señor, llegado a su momento, lo va a llamar de acuerdo como usted esté. Si usted está en santidad, si está buscando al Señor, de acuerdo como esté su corazón también. Y ese es el mensaje de hoy, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, cómo mantenernos para el llamamiento primero del Señor y para poder ser salvos. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que seguir peleando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla también en Judas que tenemos que contender por la sana doctrina que nos fue enseñada en su momento. Porque muchas personas dicen no voy a contender, pero no es solo eso, sino tenemos que también dar a conocer que lamentablemente hay personas que usan el Evangelio para mal, para llenarse los bolsillos, vuelvo a repetirlo porque es así, y tuercen la palabra para su conveniencia. Pero nosotros que conocimos la verdad tenemos que hacer que esa verdad sea pública. ¿Por qué? Porque dice conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Tal vez usted estaba siguiendo a un hombre por causa de que no leía la palabra del Señor, y en este tiempo comprendió que el Señor no es eso lo que le presentaron, y usted está leyendo, se está llenando el Señor, y el Señor se le reveló. Gloria a Dios, siga así. ¿Por qué? Porque llegado su momento el Señor lo va a llamar para la obra. Y ese es el mensaje y el propósito de este tiempo, este momento que apartamos para el Señor, que el Señor nos muestra cómo seguir firme en el Evangelio, cómo no claudicar, cómo no apartarnos del Señor, cómo seguir aferrados al Señor para poder resistir en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que ser como la iglesia Filadelfia que habla en Apocalipsis. Dice que tenía poca fuerza, pero se mantenía fiel. Y tal vez usted también tiene poca fuerza y está siendo fiel al Señor. El Señor hoy le quiere renovar la fuerza, le quiere levantar los brazos. Tal vez ya no podía más, pero a través de la palabra del Señor, la oración de los hermanos, de los unos hacia los otros. ¿Por qué? Porque el Señor dice que es muy importante también que estemos de dos en dos. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo va a levantar. ¿Qué le quiero decir con esto? Tal vez usted estaba peleando solo, lamentablemente, y no tenía en su familia quien lo pueda ayudar, pero usted tiene las redes sociales, tiene su teléfono que puede contactarse con los hermanos, los que son siervos del Señor, que ellos lo van a estar apoyando en oración. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Ahora vamos a estar adorando al Señor. Si alguno quiere estar escribiendo algún pedido de oración, mientras tanto vamos a orar al Señor. De rodillas en mi habitación, porque ofrendar
que no puedas ver, júzgame tú, júzgame tú. El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción. Me enseñó que no estoy sola. O vento me ensinou que a enfermidade não é o fim, que vem dia melhor e eu não estou sozinha. The wind taught me that with faith and perseverance, Gloria a Dios. dreams can come true. Oh, and that I'm not alone. Dios es tan real como el viento. Gloria a Dios. A lo mejor no puedes verlo, pero sí sentirlo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí, es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado, y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé quién tiene el poder. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por tu palabra de bendición. Gracias por este mensaje, Padre amado, porque tal vez ya no sabíamos cómo seguirte, Padre amado, cómo estar firmes en la fe, Padre amado, pero a través de este mensaje hoy comprendemos cómo seguir, Padre amado. Tal vez los tiempos son difíciles, Padre amado, estábamos solos, pero hoy tú nos hablas a través de la palabra, Padre amado, y por eso te damos gracias, porque tú siempre llegas a tiempo, Padre Celestial. Hoy comprendemos que tenemos que seguir aferrados, Padre Celestial, a ti, a tu palabra, Padre amado, lo que una vez nos enseñaron, Padre amado. Tenemos que aferrarnos a esa fe, Padre amado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tenemos que seguir firmes, Padre amado, para no claudicar, para no apartarnos, Señor, seguir firmes. Tal vez ya no teníamos más fuerza como la iglesia de Filadelfia, pero Padre amado, hoy comprendemos que tú nos renuevas la fuerza a través de este mensaje, Padre Celestial, y tenemos que seguir llenándonos de tu presencia, Padre amado, seguir leyendo tu palabra, orando, estando en tu presencia, Padre amado, alabando tu santo y precioso nombre. ¿Por qué? Porque eso nos bendice, Padre amado, porque tu palabra también nos dice que tú habitas en medio de la alabanza a tu pueblo, y es muy importante también alabar tu santo y precioso nombre. Por eso también te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por este mensaje. Gracias porque tú nos muestras, Padre amado, que estamos en tiempos difíciles, pero si seguimos aferrados a ti, tú nos vas a dar la victoria, y llegado su momento tú nos vas a llamar, Padre amado, para lo que tú nos llamaste a la obra, Padre Celestial, para poder servirte y para poder ser de bendición en nuestra familia y a los que nos rodean, Padre amado. Por eso damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. He reconocido que sé quién tiene el poder.
quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que podamos comprender que estamos en tiempos difíciles y el Señor lo dijo en su palabra, que se van a levantar hombres según su propia concupiscencia, según sus pensamientos. Están predicando el Evangelio, pero tal vez usted escuchó un Evangelio diferente que no es conforme a la palabra del Señor. Por eso es bueno leer la palabra del Señor siempre que se da un mensaje de parte de Dios y ver si es real lo que están diciendo o si lamentablemente lo están torciendo para su conveniencia. Por eso el Señor, así como el apóstol Pablo le habló a Timoteo, hoy el Señor nos habló a nosotros que sigamos ferviente en la oración, en la lectura de la palabra y en comunión con el Señor, que es lo más importante. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones.